Saludos a todas y todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de Conversarte Académico, y en este caso vamos a dedicarnos un poco brevemente a hablar de la memoria, la cotidianidad y todo esto en su relación con la ficción creativa. Ya hemos visto en los anteriores encuentros algunas aproximaciones acerca de los conceptos de la memoria colectiva, vista esta a partir de las teorías de Maurice Hallward y sus tesis, vamos a decirlo con este término, sobre los cuadros sociales de la memoria y las memorias de los grupos que están constituidos por diversos miembros. Ya sabemos que en estas teorías de la memoria colectiva, unas mismas personas puede formar parte de diversos grupos de memorias y por lo tanto hay muchísimos grupos y muchísimas memorias que son compartidas por estos miembros. También cada miembro tiene sus propias memorias individuales, sus propias particularidades, y en este caso cuando nosotros nos abocamos entonces a ver lo que pueden ser estas memorias colectivas en función de los otros grupos y de las otras personas que no pertenecen a esos propios cuadros sociales, pues estaríamos frente a una situación de memoria social, aquella memoria, como bien acota Candó, esa memoria que es aceptada por los diversos grupos sociales, que no necesariamente es una memoria que forma parte de nuestras vivencias como colectivos o como individuos, sino que las vamos aprendiendo a lo largo del tiempo a través de diversos soportes. En este sentido también hemos visto los lugares de memoria, como aquellos lugares a partir de lo que habla Pierre Nora, en función de los lugares que se dedican a las conmemoraciones de hechos importantes a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, y también para la exaltación de la memoria de los héroes independentistas o héroes en cuanto a precisamente ese nacionalismo. Y dentro de esto es muy importante señalar la función que tiene ese lugar de memoria, también como una suerte de soporte, como representante de la cultura material que está allí imbuida en piedras, en construcciones, que esas piedras y esas construcciones también como espacios, ellos también forman parte de esa multiplicidad de memorias que el humano tiene. Sabemos en todo caso que las memorias múltiples, determinadas, diversas, ellas también tienen su sentido porque existe el olvido, y bien lo dice ya Pierre Nora, que lo hemos visto anteriormente, que de tanto las personas o los grupos tener miedo a olvidar, acaba olvidando porque van creando soportes de memoria por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de las computadoras, de los teléfonos celulares, de las memorias externas, del pendrive, de los discos, en fin, todo, inclusive cuadernos, anotaciones, libros, revistas, en fin, toda una serie, grabadores, en fin, toda una serie de elementos que sean de la cultura material que ha ido inventando el humano social para efectivamente evitar el olvido. Pero ¿qué sucede más adelante? Más adelante hemos visto ya en otras aproximaciones, vemos el rol de los emprendedores de la memoria, que son grupos que se organizan para precisamente traer al presente acontecimientos del pasado que vale la pena recordar para que, por ejemplo, no se repitan, como cuando estamos frente a las memorias traumáticas, a las memorias divididas. Son esos grupos que se organizan, por ejemplo, para hacer manifestaciones, para hacer performance artísticos, para hacer algún clamor a través de conciertos, en fin, para traer al presente acontecimientos de una memoria pasada que vale la pena recordar para no
olvidar, aquel lema prohibido olvidar, para no permitir el silencio y la invisibilización de los acontecimientos que se traen al aquí y ahora. Estos grupos pueden ser, por ejemplo, generalmente son personas de la comunidad que son testigos o víctimas directas o víctimas indirectas, porque familiares, amigos, amistades cercanas, de víctimas de, por ejemplo, regímenes dictatoriales, desaparecimientos, es decir, una serie de acontecimientos que nos traen a la mente pues situaciones sociales, ideológicas, políticas, en fin, de toda índole, que necesitan una análisis, una aproximación epistemológica, una aproximación hermenéutica para llevar a una reflexión de las comunidades, de las sociedades actuales. Entonces estos guardianes de memoria también pues fungen para traer al presente una memoria social, una memoria colectiva que puede entenderse como una de esas representaciones compartidas, ¿verdad?, del pasado, que se traen al presente estructurando parte de esos sujetos y esas características sociales que tienen algo bien determinante que ver con lo que llamamos la cotidianidad. ¿Qué es la cotidianidad? La cotidianidad es abrir esos lugares, esos sitios, esos lugares antropológicos, como dice Marc Augué, abrir esos lugares antropológicos donde nos van a permitir ritualizar nuestros mitos, nuestras leyendas urbanas, nuestras memorias colectivas y nuestras memorias sociales, para a partir de allí poner en acción la memoria, es decir, tomando palabras de Schindler, hacer la memorialización de esos recuerdos que los colectivos quieren traer al presente. Allí hay varios juegos en los contextos históricos, los contextos políticos particulares de cada nación, los sentidos, las intencionalidades en cuanto al futuro, qué es lo que se quiere en el futuro, un futuro no tan lejano, un futuro más a corto plazo, pero en todo caso tenemos que estar bien pendientes que cuando hablamos de esas cotidianidades nos referimos a la vida del entorno en relación al entorno y el contexto, un contexto temporal y un contexto espacial, por supuesto, donde nos desarrollamos como sociedades que estamos compartiendo determinados procesos y determinadas acciones. En este caso es muy interesante el rol de la memoria a través de las ceremonias, de los rituales, de esas marcas territoriales que de una u otra forma nosotros dentro de nuestra cotidianidad vamos asumiendo desde la perspectiva de la identidad cultural. La identidad cultural es importantísima porque son las huellas que nosotros como sociedades vamos dejando a lo largo del tiempo. Entonces allí el rol del arte, de la construcción cultural, es significativo para desarrollar un sistema cónsono con esas temporalidades, con esas espacialidades sociales y pues con las memorias pasadas que se quieren traer al presente, pero no como una repetición, sino precisamente como un estudio, como un sentido amplio de reflexión. El arte si lo vemos desde la visión del romanticismo, aquella visión del arte por el arte, la visión plenamente del disfrute estético, de la contemplación, pues si lo vemos en el presente, nosotros nos podemos dar cuenta que a lo largo del tiempo, de estos tiempos modernos, de estos tiempos contemporáneos, los artistas y las artistas, las personas creadoras, han tomado un bastión en el arte, en la creación, para, por ejemplo, ser emprendedores de memoria, por ejemplo, para traer esas memorias de lo que sucedió, para traerlas a la reflexión en los grupos. Pero, ¿cómo se trae eso a través del arte? En la obra en sí, por supuesto, estamos llenos en el mundo de una cantidad inmensa de obras que tienen una carga social. Por ejemplo, podemos hablar del Guernica, el famoso Guernica de Picasso, pero hay una serie de obras que traen
Podemos ver, por ejemplo, el muralismo mexicano, una carga social importantísima. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cotidianidad podemos ver cómo esas protestas a lo largo del tiempo en cuanto al arte, si lo vemos en los tiempos contemporáneos, yo me recuerdo un proyecto que yo comencé a desarrollar con la pintura de los grafitis en las paredes de ciertos lugares de la ciudad. Entonces, a cada ciudad que yo iba, pues iba buscando grafitis, pero grafitis que tuvieran un mensaje social, una carga social importante. Entonces, vemos cómo la ciudad en sí, ella se va transformando en una suerte de libro de artista, donde las paredes fungen como lienzos para estas personas creativas poder expresarse, pero no expresarse desde el punto de vista de la memoria individual, de la memoria particular, sino expresarse como creación social, expresarse para los otros, pero también expresarse desde sí mismo como miembro de un grupo social determinado que tiene esos recuerdos, esas manifestaciones de la memoria desde sus costumbres, desde sus tradiciones. Allí, por ejemplo, podemos ingresar datos como las manifestaciones de las creencias de la religiosidad, las protestas en cuanto a la discriminación étnica, en cuanto a la invisibilización de ciertas personas de algunas sociedades, por ejemplo, la lucha constante que tienen ciertos grupos, por ejemplo, los gitanos, que han sido históricamente invisibilizados a lo largo del tiempo. Y entonces pues vemos una gama inmensa de emprendedores de la memoria a través de los grafitis, diciéndole a la gente como públicos: aquí está sucediendo algo, aquí ha sucedido algo, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar. El rol del arte se ha convertido en eso precisamente. No solamente teorizar, no solamente llevar el arte a los estudios de la memoria en el ámbito de, por ejemplo, de la educación patrimonial, que es muy importante porque la educación patrimonial nos lleva al resguardo, a la salvaguarda de nuestros patrimonios, de nuestras manifestaciones artísticas, sino entender esa obra de arte, como bien dice Gouache, la obra de arte, entenderla como un archivo. Y aquí voy a citar, es decir, una serie de prácticas artísticas cercanas a las prácticas del coleccionismo, en donde el archivo implica no solo la clasificación para articular y relacionar dentro de un todo una serie de elementos seleccionados que conduce a la documentación, sino también es lo que permite establecer la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. En este caso, nosotros podemos ver la obra de arte, ya no solamente el graffiti, por supuesto, este fue un ejemplo, pero podemos ver las manifestaciones del hecho artístico a través de esculturas, a través de textos aparentemente de ficción, pero que a veces nos llevan más allá, a pensar más allá y colocar, por ejemplo, un texto narrativo determinado de la literatura, lo podemos colocar en situaciones actuales que pueden estar sucediendo. Por ejemplo, yo les recomiendo un cuento que se llama Mr. Taylor, de Augusto Monterroso, que es un texto excelente porque de una aparente ficción él va a narrar unos acontecimientos que, si nosotros los colocamos haciendo ciertas analogías a los sistemas que, digamos, capitalistas, sociales, que van llevando al individuo inclusive al propio suicidio social, allí de la explotación del individuo por el individuo, nosotros vemos en ese texto, a partir de una ficción, nosotros podemos hacer unas analogías con un presente determinado, en un determinado espacio-tiempo cultural. Entonces, eso también lo podemos trasladar a los performances del teatro, podemos trasladarlos inclusive
podemos tomar obras ya clásicas, por ejemplo, de la literatura teatral y traerlas al aquí y ahora, como diría Schutz, traerlas al aquí y ahora para analizarlos desde los tiempos presentes. Lo mismo se puede hacer con los acontecimientos históricos, revisar un poco esas teorías para analizarlas y para reflexionar sobre los acontecimientos y traerlos a unas discusiones, en el buen sentido del término, a nuestros presentes. Pero en todo caso, el arte en sí, entonces, como bien dice Wash, puede servir, de hecho, un bien de la cultura material o manifestaciones de la cultura inmaterial pueden servirnos también como un archivo, como un registro y como un documento pleno de las memorias sociales y de las memorias colectivas. Porque la obra de arte tiene un sentido que abraza un todo. A veces la obra de arte puede tener hasta un sentido, si se quiere, universal. Yo, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, cuando yo hice unos trabajos en museos hace un tiempo atrás, y para reconstrucción de la memoria histórica de la localidad donde estaba enclavado, donde está ubicado ese museo, se llamó a las personas ancianas de la comunidad para tratar de hacer una reconstrucción de la memoria histórica a partir de recuerdos que ellos tenían de las fotografías que tenían en casa. Y es interesantísimo ver cómo, fue interesante en ese momento ver cómo los ancianos y ancianas de la comunidad llevaban al museo para estos talleres que impartíamos sus fotografías a veces que parecían bien individuales, bien familiares, pero que realmente ellas estaban construyendo el nacimiento de esa parroquia, el nacimiento de esa localidad en sí, porque ahí iban narrando dónde quedaba el abasto tal, dónde salió el primer ferrocarril, cuál fue la primera parada de autobús, quién era el señor que vendía la comida tradicional en el kiosco de la esquina y cuál fue la primera plaza. Y a partir de esas fotografías, que realmente eran fotografías de sus álbumes familiares, pues entonces se comenzó a hacer un trabajo bien interesante, memorial de esa parroquia en particular. Otro ejemplo que hicimos fue en otros talleres que tuvimos en otros museos, en la ciudad de Caracas concretamente, y en la ciudad de Valera, en el estado de Trujillo, también en Venezuela, que hicimos esos talleres, congregamos a las personas de la comunidad que querían participar y les invitamos a que llevaran objetos que formaran parte de sus memorias, de su vida cotidiana. Y allí ellos nos llevaron, por ejemplo, o inclusive nos llevaron fotografías, nos llevaron pequeños anillos, nos llevaron floreros, nos llevaron algunos cuadros que tenían en su casa, que los habían hecho en crayoncillo, algunos pintores que tuvieron un auge importante en ese momento en su localidad, en los años 30, en los años 40, posteriormente en los años 50 y así. Y recuerdo particularmente un señor que él llevó, es una especie de banco de iglesia, un reclinatorio que llamaban ellos, y ese reclinatorio había pertenecido a su abuelo. Y ese reclinatorio tenía las iniciales del nombre del señor y la inicial del primer apellido del señor estaban talladas en la madera. Ese reclinatorio era individual y se colocaba, esas personas eran personas pudientes, económicamente hablando, importantes socialmente hablando, dentro de esa localidad, y en la iglesia principal de la localidad ellos colocaban esos reclinatorios, esas personas importantes socialmente, en fin, y tenían su espacio allí para ellos sentarse a escuchar la misa. Allí en la misa, entonces, ellos tenían
se sentaban allí y cuando el padre llamaba en el momento para arrodillarse y la bendición y tal, ellos levantaban la tapa donde estaban sentados originalmente y eso se convertía, por eso se llamaba reclinatorio, se convertía en un espacio porque tenía un acolchado en la parte de abajo y allí colocaban las rodillas y entonces recibían la comunión, el padre iba a darles la comunión, la bendición, en fin. Entonces ese objeto en sí, que por cierto el Señor lo llevó ayudado porque era bastante pesado, fue interesantísimo porque con eso se hizo una exposición con esos objetos de esas personas que nos habían llevado sus historias, nos habían llevado las memorias y se hizo un trabajo de reconstrucción de la memoria histórica de esa determinada localidad allí a partir de los recuerdos de esas personas, recuerdos colectivos, esa memoria colectiva, pero que se tornó una memoria social en función del intercambio de memorias que se comenzó a hacer con los públicos presentes allí. Inclusive nosotros los que estábamos haciendo la parte de la teórica del taller. Entonces vemos que nosotros tenemos una infinidad de ilustraciones respecto al rol de la obra de arte o de los bienes de la cultura material o manifestaciones de la cultura inmaterial. Estas, por ejemplo, no olvidemos el famoso capítulo de las Magdalenas de Marcel Proust, o por ejemplo no podemos olvidar algunas evocaciones que nosotros mismos podemos tener a través de olores, de sabores, que nos traen al recuerdo ciertas y determinadas acciones particulares, personas, localidades, en fin, que forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces la memoria, ella se vuelve un campo muy propicio para esa indagación de nuestras particularidades, pero también para la indagación de lo que podemos ser o de lo que somos dentro de este gran universo de lo que podemos llamar la América toda, si nos congregamos concretamente en el Abya Yala, en este continente en expansión de lo que a veces utilizamos la terminología América Meridional, América Latina y el Caribe, pero que por supuesto eso se amplía a todas las partes del mundo. Nosotros desde estas cotidianidades entonces podemos ir indagando sobre los trazos de la memoria social y la memoria colectiva y en un trabajo muy interesante en cuanto a lo que se puede ver con las memorias traumáticas, por ejemplo, con las memorias divididas. Recuerden que nosotros hemos visto esos emprendedores de memoria que son esos grupos, como ya dijimos, que muchas veces ellos se quieren apartar un poco de esas memorias oficiales, de esas memorias institucionales que la academia va atrayendo en sí y nos quiere guiar de una u otra manera para que pensemos para que organicemos esos determinados acontecimientos como una suerte de curaduría en nuestra vida cotidiana. Y entonces, claro, nosotros tenemos que tener una guía. Si, por ejemplo, nosotros vamos a un museo y vemos estos acervos, estas exposiciones, por ejemplo, que yo les coloqué aquí anteriormente, nosotros vamos a tener inevitablemente un guía que nos va a decir, nos va a llevar por un camino más cierto para entender el discurso narrativo que se hace en esa exposición particularmente. Pero nosotros a lo largo de nuestra vida, nosotros estamos llenos de esas curadurías en los tiempos. Las memorias, nuestras memorias, desde esta multiculturalidad que nosotros estamos haciendo cada día con mayor ahínco, la multiculturalidad, la historia en relación a nuestra identidad narrativa, nuestra identidad cultural. Nosotros vamos haciendo un entretejido que nos va guiando a qué podemos ser y qué nos hemos convertido a lo largo del tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de procesos culturales y que la cultura es un proceso un proceso constructivo de las sociedades, del ser humano en sociedad. El humano es el único ser capaz de hacer cultura y la cultura se va a relacionar con las experiencias y se va a ir transformando a lo largo del tiempo. Por eso es que nosotros vemos en el arte una mayor significación en cuanto a aperturas
a otras cotidianidades, a otras latitudes y a otras inclusive ficciones creativas. Si nos indagamos en las nuevas tecnologías y la utilización cada día con mayor ahínco de esta virtualidad, nos ha llevado, por ejemplo, la pandemia COVID-19, nos ha llevado a repensarnos en cuanto a nuestras memorias sociales y nuestras memorias colectivas. Un ejemplo puntual puede ser las redes sociales. Vamos, por ejemplo, Facebook. ¿Qué sucede con Facebook? Muchas personas tienen en el Facebook 5.000 amigos, 5.000 amigos allí. Pero resulta que de esos 5.000 amigos, ¿cuántos realmente conocen en persona? ¿Con cuántos han tenido realmente un contacto directo? Bueno, muchísimas veces ni siquiera con el 25%. Entonces, sé que se ha tomado gran auge últimamente, que Facebook entonces está sirviendo como eso, como precisamente un libro de cara que está allí para mostrarse ante el que lo quiera leer. Y las personas han tomado esas páginas de ese libro virtual como una suerte de catarsis, para decirle, por ejemplo, a los otros, compartir con nosotros unas memorias presentes. Compartir también memorias pasadas. Recuerden el TBT, este jueves de recuerdo que se hace mucho en Instagram. En Instagram es muy interesante porque es a partir de imágenes. Entonces la imagen toma una relevancia importante como soporte de memoria, como soportes de memorias individuales, como recuérdense los textos de Artier en relación a archivar la memoria a través de los álbumes familiares, por ejemplo. Pero en todo caso esos son otros libros en otros soportes, no ya la hoja física, pero es un soporte de memoria y vemos continuamente en Facebook no solamente ya aquellos álbumes, las personas viajando, enseñando para dónde estaban, dejando una constancia pública, estuve aquí, me tomé una foto en tal lugar, sino ya contando historias de su cotidianidad. Me levanté, fui al trabajo, qué me sucedió tal día en un autobús, por ejemplo, qué me sucedió cuando me estaban tomando la temperatura para entrar a una tienda y por la cuestión de la COVID-19. Y entonces todas se van creando una serie de narrativas que esa red social se ha convertido prácticamente para muchas personas en un diario individual, pero a través de una memoria colectiva, de una memoria construida socialmente. Y allí, por supuesto, ¿qué se quiere? Se quiere el feedback. Se quiere el feedback de las personas que están allí. El feedback puede ser a través de una conversación escrita, donde la persona o rebate o está de acuerdo con lo que están diciendo allí o da su opinión desde otro punto de vista, o también a partir de las figurillas que están en la parte de abajo. Y es interesante porque de un tiempo para acá ya se incluyó una figurilla de un muñequito abrazando un corazón, y eso quiere decir fuerza, algo de solidaridad, estoy contigo, te doy ánimo, te doy fuerzas de energías positivas. Entonces ya eso autobiográfico, como una introspección memorial, ya no se está dando tan así. Es más bien como un autorretrato colocado expresamente en una exposición para públicos. Yo me muestro en esas líneas que estoy colocando allí en esas redes sociales, me muestro como yo me quiero mostrar, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mis sueños, con mis grandezas o con mis pequeñeces, pero me estoy mostrando. Entonces es interesante ver cómo esas memorias colectivas, esas memorias desde el punto de vista de la temática individual, ellas se van a convertir en algo socialmente establecido y aceptado o no, pero que está allí. Esa catarsis, ese compartir. Necesito como humano compartir y necesito tener también la aprobación o no de las otras personas. Necesito que por lo menos me den un like, pero necesito estar presente en esas sociedades. Eso forma parte de nuestras memorias desde una cotidianidad que se puede vincular
ya a los procesos creativos culturales desde el punto de vista de la integración en cuanto al arte de la identidad, de la identidad social. Pero ¿qué sucede con la creación artística en sí? Se ha integrado el arte entonces, por supuesto, como el goce estético, pero el arte se aboca también a poner en evidencia ciertas y determinadas memorias colectivas, memorias sociales, memorias históricas, memorias políticas. El arte entonces funge como un elemento fundamental para una lucha política, por ejemplo, para una lucha ideológica, para una lucha social. Fíjense ustedes que las manifestaciones artísticas pueden, el muro del apartheid, por ejemplo, que socava a Palestina, está lleno de simbologías, de protestas, de dibujos, de señalizaciones, pero también entramos en las instituciones museísticas y vemos también una serie de manifestaciones artísticas que le dicen al público: estoy aquí para ponerte a pensar, estoy aquí para que tú reflexiones sobre lo que te estoy diciendo, lo que ha pasado o lo que puede volver a pasar. El arte no es un objeto que se queda inanimado. El arte es transformación, pero también es un objeto o una manifestación que puede ser hasta didáctica, que está allí, que te lleva a una conceptualización de tu entorno. Nosotros tenemos que ver en las manifestaciones artísticas o los bienes de la cultura material como hechos que son parte de nosotros desde nuestra identidad social. Allí tenemos que hacerlas la lectura tomando en cuenta el entorno y el contexto y el tiempo al cual pertenecen y colocarlos también desde las visiones de nosotros como públicos que estamos allí frente a esa obra artística. Yo me recuerdo siempre que yo hace mucho tiempo estaba haciendo unos estudios en una sala, no era una galería realmente, una galería de artes, y había un cuadro de un muchacho que estaba muy recién comenzando a pintar, que se llama Edgar León, y el cuadro era en gran formato y se llamaba Letargo, y era una gran boca abierta, y dentro de esa boca parecía como que si uno se estaba metiendo en un gran y oscuro túnel. A mí me llamó muchísimo la atención porque como era en gran formato y la profundidad de esa boca abierta, parecía que se lo estaba engullendo a uno dentro de ese sueño letárgico que daba la impresión de ese gran bostezo dentro del cual uno parecía que se estaba metiendo allí. Casualmente, o no sé si por casualidad, pero en todo caso fue así. En ese momento, yo me estaba leyendo, en esos tiempos, me estaba leyendo por primera vez El túnel de Ernesto Sábato. Entonces, todos aquellos problemas existenciales del personaje central de la obra y los problemas existenciales que yo tenía en ese momento determinado, más lo que la obra, el cuadro, el letargo, me estaba llevando, me hizo meterme en una atmósfera impresionante que me puso cara a cara con mis problemas existenciales de ese momento, con todo lo que yo estaba viviendo y lo que estaba viviendo tanto dentro de mí como en mis afueras, en mis entornos, en mis contextos. Y esa imagen a mí no se me olvida porque es una memoria que yo tengo ahí siempre enclavada en el cerebro, pensando cómo fue eso de maravilloso poderse sentir dentro de ese cuadro a partir también de la conjunción de una novela que me estaba leyendo y de ese cuadro que me hizo pensar en esas problemáticas existenciales que me estaban engullendo en esa gran boca. Entonces ven que la obra de arte, ella tiene la facultad de transformarnos, de ponernos a pensar, de llevarnos a partir de esa simbología, de esas representaciones, que llevarnos hacia otras perspectivas. Entonces el arte puede ser considerado
un instrumento terapéutico. ¿De qué manera cura? Esta debe ser su finalidad última. Estas preguntas que yo tomo de un artículo súper interesante que está en las referencias que yo dejo al final acá de este encuentro, que es un artículo muy interesante de dos investigadores que se llaman David Ramos Delgado y Alexander Aldana Bautista. Este texto es muy interesante porque habla del análisis de las obras de arte. Se llama ¿Qué es lo educativo de las obras de arte que abordan las memorias en Colombia? Reflexiones para el debate en torno a la relación arte y memoria. Ese artículo yo se los recomiendo porque es excelente y esas preguntas que yo me acabo de hacer acá son las que los he tomado de estos dos investigadores y hay que pensar eso, pensar cuál es el sentido terapéutico del arte, porque no es casualidad que siempre las manifestaciones artísticas, la cultura en sí, siempre ha estado en el gran, vamos a decirlo, sitial en las sociedades cuando han habido problemáticas. Por ejemplo, en esta pandemia, COVID-19, cuando estaba el año pasado, 2020, ya comenzando la pandemia, que hubo el confinamiento grandísimo y muchísimas personas tuvieron graves problemas en relación a su parte psicológica, estar apartados de la familia, estar encerrados, tener esa ansiedad. Y muchas personas, nosotros vimos en la televisión, esas son memorias sociales, ¿verdad? Que muchas personas, artistas, se colocaban, por ejemplo, músicos, se colocaban en el balcón de sus edificios a tocar el violín, a cantar, o personas de teatro a hacer algún performance, o por ejemplo, cuántas personas no comenzaron a darse cuenta que podían pintar algún cuadro, cuántas personas no se dieron cuenta que tenían algún dote artístico, comenzaron a escribir poesía, comenzaron a leer el libro que nunca pensaron que iban a leer, pues comenzaron a leerlos y les gustó, comenzaron a querer tocar algún instrumento, comenzaron a tejer, por ejemplo, a coser. Entonces, este tipo las manifestaciones artísticas fueron una tabla de salvación de muchísimas personas que estaban en esa situación terrible de confinamiento. Muchos nos abocamos a este tipo de arte, a las manifestaciones artísticas, para sentir un poco esa terapia. Entonces, ¿será realmente que la obra de arte, desde nuestras cotidianidades, desde nuestras memorias individuales, familiares, sociales, esas memorias a veces traumáticas también, memorias históricas, pueden llevarnos a tener algo terapéutico en función de el autoeducarnos como seres sociales, como seres que formamos parte de una ciudadanía dentro de nuestros estados, nación, de nuestras culturas y puntuales. Yo cuando hice mi tesis doctoral, que yo la hice con el pueblo indígena Guarao, me llamó mucho la atención porque una de las ideas centrales de la tesis era hacerla ver cómo la oralidad es importante para la memoria, la reconstrucción de la memoria etnohistórica de los pueblos indígenas. Cuando fuimos a hacer las entrevistas a los propios caños del delta del Orinoco, muchos de ellos nos decían, los ancianos y ancianas que eran guardianes de esas memorias, a través de los mitos fundantes, en fin, que los jóvenes ya no querían seguir con esa tradición de contar las historias y que esas historias, esos mitos, muchos se estaban perdiendo porque los jóvenes ya no se interesaban porque tenían un intruso allí dentro de sus hogares, habían llegado la luz eléctrica y había llegado la televisión. Entonces muchos de ellos lo que se abocaban era a ver la televisión y ya se estaban perdiendo esas costumbres, esas tradiciones de sentarse en una rueda en las tardes para contar las historias míticas del pueblo. Nuestras sociedades occidentales, también hemos ido paulatinamente perdiendo
ciertas tradiciones y ciertas costumbres, como contarnos los cuentos nocturnos. Hemos ido sustituyendo ciertas manifestaciones culturales por otras, pero el arte sigue vigente en nuestras memorias de la cotidianidad. Esa aparentemente ficción sigue allí. Hay un trabajo muy interesante que yo voy a tratar de colocarlo en las referencias. Si no lo consigo, yo lo coloco en los comentarios posteriormente. Un trabajo muy interesante de Carlos Morgado. Él es un investigador venezolano que él también es cofrade de los Diablos Danzantes de Yare, que es los Diablos Danzantes de Corpus Christi son patrimonio inmaterial de la UNESCO venezolano, y él concretamente es cofrade de los Diablos Danzantes de Yare específicamente, y él tiene un trabajo muy interesante, no solamente como investigador. Su tesis doctoral fue en relación a las cofradías de los Diablos Danzantes de Yare, y su obra, porque él es pintor, su obra plástica que la hace exclusivamente sobre los Diablos Danzantes de Yare. Y allí es interesantísimo su doble rol como artista visual, a través de sus pinturas, de sus creaciones, la interpretación y la reconstrucción de esas memorias religiosas, culturales, de la cultura inmaterial, en la acuarela, también como investigador, la parte teórica, pero también como promesero, como cofrade, como organizador de esa tradición, y también como guardián de esas memorias, como emprendedor de memorias de esa manifestación cultural determinada en esa región determinada, para salvaguardarla y protegerla con los tiempos. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo las manifestaciones artísticas, ellas, por un lado, entonces, ya finalizando esta intervención, por un lado, el arte es un soporte de memoria, a través que forma su cuerpo, a través de las simbolizaciones, de las representaciones, de las enunciaciones, de lo que está poniendo en evidencia, y también es un gran elemento, una herramienta importantísima, terapéutica, educativa, para poner a pensar a las sociedades a las cuales nosotros pertenecemos y a nosotros mismos, cómo colocar nuestros propios sentidos de pertenencia en el presente, sosteniendo nuestras memorias históricas, nuestras memorias pasadas, nuestras memorias colectivas y nuestras memorias sociales, sosteniéndolas para evitar ese silencio en situaciones que vale la pena recordar, no solamente como memorias traumáticas, no, sino también unas memorias que vale la pena recordar para reconstruir lugares, para reconstruir vivencias, para reconstruir identidades colectivas, y por supuesto llevar a otras sociedades, a otros públicos, la fehaciencia de nuestras memorias desde un entretejido realmente comunal y realmente significativo en la construcción de nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, quedamos por acá en este nuevo encuentro. Cualquier sugerencia, cualquier duda, pues estamos completamente a la orden. Yo aquí al final colocamos las referencias de algunos textos que vale la pena indagar sobre este tema de la memoria, la cotidianidad y la ficción creativa. Muchas gracias y nos escuchamos en otra oportunidad.